Jueces capítulo 16 del versículo 1 en adelante dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Verso 3: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se los echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Quiero hablarles sobre puertas espirituales abiertas. Fíjese qué tremendo esto que acabamos de leer, donde la Biblia menciona que Sansón va a una ciudad, pero llega a la ciudad y lo primero que hace es ir a meterse a dormir con una ramera, dice la Biblia. Cuando le anuncian a los padres de Sansón su nacimiento, le dicen a sus padres que hay ciertas líneas y ciertos límites que Sansón no tiene que cruzar. En este punto de la historia, Sansón ha cruzado la mayoría de todos ellos. Sansón no ha honrado lo que Dios dijo de él, sino que ha cruzado la mayoría de todos estos límites. Y en esta ocasión entra a una ciudad y sus enemigos se dan cuenta que está ahí y lo encierran. Entonces la palabra muestra que Sansón agarra estas puertas y se las echa al hombro y se las lleva. Lo que sostiene una puerta, ¿verdad?, son los pilares. Y lo que impiden que esa puerta se abra o se cierra es el cerrojo. Y con todo y esto Sansón se la lleva. Para la ciudad de estos filisteos era una acción de humillación el no tener puertas, el no tener protección, el tener abiertas las murallas de la ciudad. Entonces el acto de Sansón hubiera terminado en levantar las puertas y tirarlas, pero él toma una mala decisión. Es como cuando Dios le dice a Moisés: solo toca la roca, pero él toma una mala decisión y la golpea. Sansón hace lo mismo. Toma estas puertas y se las lleva. Y lo más tremendo es que hay un monte que está frente a la ciudad de Oreb, usted lo puede buscar, y ese monte se llama el monte de Judá. Es el monte cual menciona aquí en esta parte de la historia. ¿Y sabe qué es Judá? Judá es la alabanza, eso significa Judá, significa alabanza. Y entonces agarra Sansón y se lleva estas puertas, las puertas de sus enemigos, las lleva y las pone en el monte de la alabanza. Las pone en el lugar donde él tiene que alabar, y alabar es reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esta palabra Hebrón también me llamaba la atención, que significa escuchar. Escuchar. El monte estaba delante, ¿verdad?, Judá estaba delante de un monte donde tenían que escuchar las alabanzas, pero Sansón toma la decisión de agarrar estas puertas y llevarlas hasta ahí, las puertas de sus enemigos. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega ahí? Que lo primero que hace es mirar a una mujer y enamorarse de ella. Una mujer que era prohibida para él, según lo que Dios le había dicho a los padres de Sansón, que él no tenía que hacer. Quiero contarles, ¿verdad?, una historia que hace mucho tiempo vi en una película. Hay un hombre que se va toda la tarde y noche después de su trabajo a tomar con sus amigos y llega muy borracho en la madrugada a su casa. Y cuando este hombre entra a su casa, de lo borracho que entra, él se mete y se le olvida cerrar la puerta. Entra a su casa y se acuesta en su cuarto. Unas horas después, unos ladrones se meten, van pasando, ven la puerta abierta y se meten. Toman a este hombre y a toda su familia, los golpean, violan a la esposa y a la hija de él. A él, ¿verdad?, lo apuñalan, y a uno de sus hijos. Y él sobrevive a todo esto. En el hospital despierta y pregunta por su familia. Le dicen que su hijo murió y que su esposa está muy delicada en otra habitación,
¿verdad? Pero que su hija ya salió de peligro. Su hija está destrozada, está llorando con los familiares de él. Cuando él está escuchando todas estas malas noticias, él empieza a gritar que la culpa es de él por haber dejado la puerta abierta. Escúcheme bien, la intención de este hombre nunca fue que su familia fuera lastimada, pero su error, el haber dejado la puerta abierta, provocó que su familia fuera lastimada. Y cuando tú, como un hombre o una mujer de Dios, no te importa cruzar y dejar puertas espirituales abiertas, aunque no tengas intención de que sean lastimados tus hijos y tu familia, esto es lo que sucede. Y después culpamos a Dios o culpamos a alguien más y decimos: Señor, ¿por qué? Porque tú andas abriendo puertas espirituales y piensas que no pasa nada. Y sí pasa algo. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces las puertas espirituales, hermanos, dan acceso y también nos hacen salir. Ese es el propósito, para que usted lo pueda notar, de puertas espirituales. Nos van a permitir entrar y salir. Marcan un punto de entrada y un punto de salida. Y esto quiero que usted lo pueda ver, que hay puertas espirituales que nos dan acceso a sitios espirituales. La Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida en 3 áreas. Proverbios 17:19, léalo conmigo en la pantalla, dice: el que ama la disputa, las obras de la carne, ama las transgresiones, las obras del alma, y el que abre demasiado la puerta busca su propia ruina. La palabra de Dios nos enseña y nos advierte en el libro de Proverbios que nosotros muchas ocasiones transgredimos o nosotros fallamos en estas 3 áreas. Andamos peleando, andamos transgrediendo leyes, andamos violando principios espirituales y lo peor, dejamos, dice, abierta la puerta. Estas 3 combinaciones de malas decisiones, de errores en nuestra vida, dice que nos va a traer ruinas. Que todo lo que hayamos construido, todo lo que hayamos edificado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, de repente queda en ruinas y se viene abajo. Me esforcé muchos años por la vida que tengo, ya no soy el joven de antes, ¿verdad? Trabajé, me dediqué, puse de mi parte, hice sacrificios, hice muchas cosas para poder edificar lo que hoy tengo. Y si yo cometo el error de dejar puertas espirituales abiertas, todo lo que he luchado, todo lo que he trabajado, dice el libro de Proverbios, que puede terminar en ruinas. Por eso es importante que nosotros podamos cuidar mucho de las decisiones que vamos a tomar. Porque vuelvo a repetir, después vamos a decir que es culpa de alguien más. Y no es así. Entonces, si usted va, como este hombre, a irse a divertir, quiero por favor decirle que hay mucha probabilidad que su diversión, que no es sana, que no está aprobada por Dios, pueda abrir puertas espirituales que después van a traer problemas a la familia. Toda puerta espiritual que pasamos nos da entrada a una atmósfera espiritual que comienza a atraparnos, que nos envuelve, y tenemos que acostumbrarnos a esa atmósfera espiritual. Para eso el Señor, anote esto, nos da indicaciones y nos da direcciones. Dios nos ayuda a poder nosotros identificar lo espiritual que se mueve alrededor de nuestra vida, alrededor nuestro. Cuando usted viene a la iglesia por primera vez, la atmósfera espiritual, usted no sabe qué es eso. Usted dice: siento bonito, siento corriente, siento buena vibra, se siente cool, etcétera, etcétera. Tratamos de poder identificar y llamar la atmósfera espiritual que nos acaba de atrapar, que nos acaba de envolver, y decimos: no sé, solo siento ganas de llorar, solo siento ganas de esto, siento ganas de levantar mis manos. Yo nunca he cantado lo que están cantando, quiero cantarlo también, me da pena aplaudir, pero comienzo a aplaudir. Las atmósferas espirituales terminan atrapando nuestra vida. ¿Sí dice amén conmigo? Yo quiero que anote este primer punto, que creo que es importante para todos nosotros y también para aquellos que en un futuro le piden a Dios tener una familia. Hay puertas familiares que tenemos que marcar. Éxodo capítulo 12, verso 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios
Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Nosotros tenemos que tomar, mire, este aceite y poder ungir la entrada y la puerta de nuestra casa. Esto es algo importante que todo el que es sacerdote y cabeza de su hogar debe de hacer y debe de tomarlo. Hay ocasiones que a nuestra casa, ¿verdad?, pueden entrar personas con espíritus o con una vida espiritual, ¿verdad?, de pecado, y pueden empezar y traer cosas espirituales a nuestra casa, que nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Tenemos que tener cuidado de lo que entra en nuestro hogar. Y la palabra del Señor muestra que de tiempo en tiempo vienen juicios sobre la ciudad, y que hay espíritus a los cuales Dios les da el permiso de pasar por los hogares, por las casas, y poder traer heridas, en este caso heridas de muerte. Pero dice la palabra, mire, toda casa que está marcada, como lo vemos en esta imagen, a este sacerdote, a este hombre, ¿verdad?, cuidando su hogar, la orden que Moisés les da, él empieza a marcar con la sangre de un cordero. Dice que marque los 3 postes de la puerta en la entrada, para que cuando este espíritu pueda pasar, pueda dar cuenta y pueda ver que esta casa está bajo el gobierno y la autoridad de nuestro Señor, y pueda, dice, pasar de largo y no herir a nadie de los que hay adentro de ese hogar y de esa casa. Sí o sí, aunque nosotros querramos romantizar el cristianismo, hay cosas que deshonran grandemente a Dios en la ciudad, con las autoridades, con las familias, con muchas personas que hacen. Yo les comentaba a ustedes, el viernes que estaba en clase, ¿verdad?, con los pastores, les comentaba a ellos que hay personas a veces por las que uno ora y uno no sabe que ellos están en un trato con Dios, en un trato de Dios con Él. Orábamos, ¿verdad?, hace tiempo por un hombre, por un varón, y le decíamos: Señor, sánalo, ¿por qué no lo sanas? Y entonces un hombre de Dios que había ahí, un profeta del Señor, nos escuchó orando y nos llamó aparte y dijo: no sé si ustedes saben que este hombre en su juventud violó niñas y tiene un trato Dios con él. Él se ha arrepentido y ha alcanzado misericordia, pero hay un trato de Dios con él. Y nosotros no podemos venir y romper esa situación. Entonces hay cosas que hemos hecho en nuestra vida. La palabra de Dios es clara en el profeta Ezequiel, donde dice que todo el que derrame sangre inocente va a desatar un espíritu de venganza de esa sangre sobre él y hasta su 4ª generación. Entonces hay ocasiones que nosotros ignoramos esto, el abuso, el poder quitarle la virginidad a una muchachita, o peor, a una niña, porque no solo es la virginidad, sino la inocencia y la pureza. Eso también trae un derramamiento de sangre. Y esas son cosas no físicas, sino espirituales, que persiguen a una persona toda la vida. Y después dice la palabra, como leíamos en Proverbio, siempre vemos a ese hombre o esa mujer en ruinas, y decimos: Señor, ¿por qué no lo bendices a él? ¿Por qué no lo bendices a ella? ¿Por qué siempre es el más puntual que llega a la iglesia, el que más sirve, el que más entregado está? ¿Por qué, Señor, no lo bendices? Porque hay un trato de Dios en lo espiritual con las personas. Hay leyes espirituales que una vez que se rompen esas leyes espirituales o se pueden transgredir, nosotros vamos a entrar en un trato con Dios. Algo que Dios nunca le va a perdonar a una persona, ni le va a dejar pasar a una persona, es la desobediencia. Si usted se da cuenta, todas las ocasiones que alguien decidió desobedecer a Dios, no se quedó así nada más y fue algo que pasó por alto. La humanidad está caída por eso. El libro de Hebreos dice: aún Jesús, siendo hijo, tuvo que aprender obediencia. ¿Qué cree usted que nos hubiera pasado si cuando Jesús está en Getsemaní, Él dice: Padre, que esta copa no pase por mí, que pase sobre de mí, que yo no me la tome? Y que Él hubiera dicho: no voy a la cruz.
y hubiera tomado la decisión de desobedecer a Dios. Sabemos que eso era imposible que pudiera suceder, ya que Él es perfecto, pero tenemos nosotros que poder tener en cuenta esto. Cuando Dios le dice, ¿verdad?, a Abraham que crea por un hijo, Abraham no tiene nada que perder, porque no tiene nada, absolutamente nada. Si se lo da, bien, y si no se lo da, sigue igual como está. Pero cuando ya tiene el hijo y Dios le dice a Abraham, ahora dámelo, Abraham toma la decisión de obedecer a Dios. Es más fácil, hermano, obedecer cuando no nos piden algo que obedecer cuando te están diciendo que entregues algo. Cuando Dios te dice que puedes entregar algo. Y todo esto marca la vida espiritual también de Abraham. Yo quiero que podamos nosotros tener claro que como familia necesitamos enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestra casa, a nuestra familia, que vivimos bajo el cuidado y la protección de Dios, pero que es importante obedecerlo a Él, seguir sus mandamientos y seguir sus estatutos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Si un día a ti te lograron sacar de tu casa porque te fuiste y huiste con un novio, saliste, ¿verdad?, por la noche o por la ventana, como les digo, de manera figura, ¿verdad? No saliste por la puerta, no honraste a tus padres, sino que saliste mal, te fuiste en pecado, en rebeldía y dijiste, ya no quiero vivir en esta casa, ya no quiero estudiar, yo me voy a ir a trabajar. No, pero mira, hijo, mira, hija, sigue. La manera como te hayan sacado de la casa, que no fue correcta, dice la palabra y nos enseña que si un día logramos nosotros regresar a casa como lo hizo el hijo pródigo, tenemos nosotros que cuidar que nuestros hijos no sigan por ese camino. Deuteronomio capítulo 11, verso 19 y 20, léalo conmigo por favor, dice, y las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, no hay algo que abra más puertas espirituales en un hogar después de los pecados sexuales que la murmuración y el chisme. Y usted no puede usar la mesa de su hogar para estar hablando mal de un familiar, estar hablando mal de otra persona, de algún compañero de trabajo, y sus hijos escuchan todo eso. Hace un tiempo hablaba con un pastor amigo y le decía a él, ¿verdad?, cada vez que platico contigo siempre tienes algo que criticar de otro hombre de Dios. Y no sé si te has dado cuenta, pero tus hijos no quieren saber nada de los pastores, no quieren saber nada de las iglesias, no quieren saber nada del ministerio, aunque tienen un llamado. ¿Y quién les ha sembrado eso en su corazón? Los mismos padres. Yo como pastor me doy cuenta cuando algunos padres hablan mal de mí o de la iglesia o del ministerio, porque se ve reflejado en el respeto de los hijos hacia las autoridades, hacia la iglesia, hacia la vida del pastor. Si usted recuerda, hace tiempo tuvimos la visita de un pastor y él decía eso, ¿verdad? Él decía, cuando una iglesia no respeta ni honra a su apóstol, a su autoridad, se le nota. Cuando el pastor habla mal de la autoridad, habla mal del apóstol, dice, se le nota, porque la iglesia no lo ve con respeto, no lo trata de esa manera. Entonces nosotros tenemos que saber que sentarnos a la mesa, como dice aquí Deuteronomio, dice que empecemos a hablarle a nuestros hijos y a enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios y a tener temor a Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Que nosotros podamos enseñarles a ellos a no estar abriendo puertas espirituales, porque a veces podemos estar murmurando y hasta nuestros hijos participan y dicen, no mamá, yo sí sé cómo pasó. A mí me contó, ¿verdad?, el niño, la niña de esa persona. Yo sí sé qué fue lo que sucedió. Y hasta de pequeños no nos damos cuenta que lo que estamos enseñando a abrir puertas espirituales de murmuración en su vida, las cuales después puede traer un juicio sobre ellos del cual no los vamos a poder librar. Y aunque no tengamos la intención de hacerle daño a nuestra familia, si abrimos puertas espirituales a nuestra familia, por favor, grábeselo en su corazón, por ahí no va a entrar nada que venga a bendecir a la familia. Si tú no tienes intenciones de dañar, de lastimar a tu familia, tú te esfuerzas, trabajas cada día,
haces tu mejor esfuerzo por bendecir a tu casa, pero cometes pecados sexuales, pecados de murmuración, pecados espirituales y abres puertas espirituales, por ahí no va a entrar nada a tu casa que venga a edificar o a bendecir a tus hijos. Aunque no tengas la intención de dañar a tu casa, si tú abres puertas espirituales, por ahí no va a entrar nada, por ahí va a entrar algo que venga a enseñarle a tus hijos a ser viciosos, a drogarse, a tomar, a poder hacer un montón de cosas, a juntarse con personas que los inviten y los lleven a robar, que los lleven a hacer un montón de cosas complicadas y difíciles, que después te vas a preguntar y vas a decir: ¿cuándo yo les enseñé esto? No se los enseñaste tú, pero abriste una puerta espiritual y los dejaste a merced de que cualquier espíritu de demonio pueda venir y traer daños a tu vida o a la de tu familia. Por eso claramente dice aquí, mire, que nosotros tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos. El mundo espiritual, anote esto, es real y trata de establecer su gobierno en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras vidas. Hay personas que están sufriendo enfermedades físicas por falta de perdón, porque la falta de perdón, hermano, le abre una puerta espiritual a muchos espíritus de enfermedad. Y esto anótelo por favor con palabras mayúsculas. Mucho de los problemas físicos que pueden venir a tu vida o a tus hijos es porque tú has decidido odiar, porque tú has decidido no perdonar y seguir guardando rencores. Seguir todavía aferrado o atado o atada a una persona que te hirió en el pasado y no lo quieres soltar. Dice: ya no es parte de mi vida, pero todavía sigue siendo parte de tu alma porque estás atado a esa persona. Y no quieres venir y perdonar y ser libre de esto que te va a traer problemas espirituales a tu vida. Mire lo que dice Isaías capítulo 26 versículo 2. Las puertas familiares, póngame mucha atención en esto, debemos abrirlas a personas que tienen testimonio de justicia y de la verdad de Dios. Hay gente que tú ya sabes que son bien chismosos, bien criticones, juzgan a los demás, hablan mal de los demás y les dices y les das la bienvenida a tu casa y les das la bienvenida a tu hogar. Y dice la palabra que tenemos que tener cuidado de esto. Dice la palabra: abre las puertas y deja entrar gente que tenga justicia y que sepa la verdad. Tenemos que aprender a tener cuidado de esto. Hermano, el mundo espiritual cada vez está más presente en el mundo que vivimos, en este mundo físico. Antes la gente no sabía, no tenía el conocimiento que hay el día de hoy para saber sobre las cosas espirituales que se mueven. Y hoy nosotros tenemos un montón de evidencia, aún en nuestra propia vida, de lo que pasa en el mundo espiritual. Y hay personas que no practican la justicia y que tampoco practican la verdad. Y si tú abres puertas a estas personas en tu hogar, esto va a traer consecuencias, mire, graves a nuestra familia. Tenemos que aprender a abrirle la puerta a personas que practican la justicia y practican la verdad. Ellos nos van a ayudar a sembrar en nuestra familia principios bíblicos, principios de parte de Dios. El que practica la justicia y practica la verdad te va a enseñar, te va a ayudar. Es una muy buena persona que tú puedes dejar acercar a tus hijos. Tienes que tener cuidado con cualquier persona adulta que se acerca a tus hijos. Una persona adulta no puede ser amigo de un niño, de una niña. Usted llámeme loco, llame lo que usted quiera, extremista, lo que usted quiera. Pero siempre fue un adulto con mucha confianza el que abusó de niños en familias o en hogares. Entonces, ¿sabe qué? Que los adultos tengan amistades adultas y los niños amistades de niños. Y vuelvo a repetirle, mire, llega una etapa en la vida de nuestros hijos cuando ellos son adolescentes, cuando son jóvenes y empiezan a tomar decisiones. Y a veces los hijos piensan que todo mundo sabe qué decirle menos su papá y su mamá. Andan pidiéndole consejo a todos los demás menos a su papá y a su mamá. Si su papá y su mamá les dice pórtate bien, no te metas en mi vida.
Pero si se lo dice a alguien más que pueda influir sobre el alma o el corazón del hijo, de la hija, lo toman muy en cuenta. Por eso es importante, mire, tener, como dice la Biblia, estas amistades. También hay adversidades que vale la pena enfrentar. Acompáñeme ahí en su Biblia, 1 Corintios 16:9. Usted tiene grandes planes y una gran visión para su familia, para su vida. Por favor, yo le pido que usted lea conmigo y que podamos entender este pasaje. Dice el apóstol Pablo: se me ha abierto una puerta, y no es cualquier puerta. Dice que la puerta que se le ha abierto primeramente es ¿qué? Es grande, y segundo, no falla, es eficaz. No falla y es eficaz. El apóstol Pablo dice: miren, ya vi la puerta, aquí está la puerta delante de mí, miren, es grande y es eficaz. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo que hay del otro lado de esa puerta? ¿Hay qué? ¿Poquitas adversidades? ¿Cuántos, hermanos? Muchos. Si usted sigue leyendo el pasaje, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo toma la decisión de pasar por esa puerta. Si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo dice: miren, yo me podría quedar aquí con ustedes, aquí estamos bien, estamos calidad, aquí hay de todo. Dice: pero no puedo, tengo que seguir. Atrás de mí, dice, viene Timoteo, recíbanlo y trátenlo como si fuera conmigo. No lo menosprecien, porque obviamente Pablo les está hablando a los judíos de recibir a un griego. Y les dice: recíbanlo, trátenlo bien. Y él se va. Y él se va y pasa por esta puerta que es grande, que es eficaz, pero que está rodeada de muchas adversidades. Piense por favor en algo grande que usted quiere para su vida. Piense en algo grande que usted quiere para su familia y que va a ser eficaz. Eficaz me refiero a que si una vez lo logro, esto va a hacer que cambie la vida de mi familia. Esto va a hacer que cambie la condición en la que están mis hijos. Esto va a generar un cambio completamente en nuestro hogar. Si logro pasar por esta puerta, si logro tomar esta decisión, esto va a hacer que las cosas mejoren y que cambien sí o sí. Pero dice la Biblia que hay adversidades. Y la pregunta en esta hora es si estamos dispuestos a enfrentar esas adversidades. No son pocas, sino que dice que son muchas las adversidades. El apóstol Pablo reconoció esto: tener puertas de milagro abiertas delante de él, pero llenas de adversidades. Si hoy nos dieran a nosotros la salida de todas las adversidades que estamos pasando, y hoy te dijeran: mira, te voy a quitar todas tus adversidades, te voy a quitar la enfermedad física, te voy a dar dinero en abundancia, pero tienes que renunciar a la puerta que un día decidiste pasar con toda tu familia, ¿qué haríamos? Diríamos que sí, denme todas las bendiciones, quítenme las adversidades, y nos olvidamos de esta puerta. Nos olvidamos de este trabajo, de este negocio. Un día tomamos la decisión de creer que Dios nos podía dar algo propio, pero si me quitan todos los problemas, me olvido de ello y lo cierro. ¿Qué es la decisión que nosotros tomaríamos? Hay puertas por donde queremos que pase toda la familia, y cuando estas puertas se abren es una gran bendición, pero tenemos nosotros que estar dispuestos a pasar las adversidades que van a traer. Nadie en mi familia ha podido o ha logrado terminar una carrera, nadie en mi familia ha logrado tal cosa, y nosotros soñamos que alguien lo haga. Tenemos puesta nuestra esperanza en este hijo mayor, o en este hijo de en medio, o en este hijo menor, o en nuestra hija. Tenemos puesta la esperanza. En nuestra vida nunca ha habido, en nuestra familia, nunca ha habido, nunca ha existido un siervo de Dios. Nosotros no hemos tenido en la familia ningún pastor, y hemos visto que Dios le ha dado un llamado a nuestra hija o a nuestro hijo al ministerio, que Dios nos lo dio para que le pueda servir. ¿Estás dispuesto a pasar esa puerta, a decir que sí a esa oportunidad que te está llegando, pero a enfrentar las adversidades que esto va a traer? ¿Estás dispuesto a enfrentar las adversidades de querer ser un mejor hijo, una mejor hija en tu casa? Dios
nos abre, ¿verdad?, a nosotros estas puertas. Lo tercero que quiero dejar en su corazón lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 6. Le dicen a Jesús sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y antes de darles la lección de la oración, les hace una advertencia. Y por favor, no ignoremos esta advertencia. Si el Señor hizo esta advertencia, tiene un gran significado, ¿verdad?, para la oración. Dice: cuando ores, entra en tu aposento. ¿Y qué dice que hay que hacer? Hay que cerrar la puerta. Hay que cerrar la puerta. Dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En los principios de la oración tenemos que aprender a cerrar puertas espirituales antes de ir a orar. Antes de ir a orar, cierra puertas espirituales. No te vayas a meter 1 o 2 horas a orar con puertas espirituales abiertas, porque en muchas ocasiones ese tiempo de oración no termina como esperamos. ¿Sabe qué? Cuando vamos y le pedimos perdón a Dios y nos hemos arrepentido y vamos a orar con puertas espirituales cerradas, nos costaba antes orar 5 minutos, ahora llevamos 30, 40 minutos y no lo sentimos. Podemos estar 1 hora. No nos cuesta comunicarnos con Dios, comenzamos a adorar, comenzamos a fluir y no hay ningún problema en orar. Podemos comenzar de noche, ¿verdad? Empieza a amanecer y nosotros orando. Cuando tienes puertas espirituales cerradas, de verdad que la oración es más efectiva, es más eficaz. Pero cuando las puertas espirituales están abiertas, te va a costar poder orar o pasar un tiempo con Dios. Ve a orar en pecado y vas a ver qué difícil que es orar. Vas a ver qué difícil que es conectarte con Dios. Ve a orar con puertas espirituales abiertas. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse, entregarle al Señor todo eso, pedirle al Señor que nos ayude. ¿Tienes algún problema de odio, de rencor? Por eso muchas ocasiones nuestras oraciones no son oídas. Entreguémosle al Señor todo lo que tengamos que entregar para que podamos, cumplir con este principio, el orar con puertas espirituales cerradas. Tenemos nosotros que poder saber que con puertas espirituales abiertas no podemos estar, ¿verdad?, usando un don espiritual bajo una influencia demoníaca. Tenemos nosotros que cerrar las puertas espirituales. La oración efectiva es una puerta espiritual cerrada. Cuando oras, comienzas a actuar en tu espíritu y no puedes dejar que los espíritus de demonios tomen lo que Dios tiene para ti. Todo lo que Dios habló en el lugar de la oración lo supieron las tinieblas cuando tu espíritu tiene puertas espirituales abiertas. Por eso es importante que podamos escuchar lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que cerremos la puerta espiritual. También Apocalipsis 3:8, quiero que vayamos terminando leyendo lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué bueno es poder saber que Dios abre puertas espirituales delante de nosotros. Si dice amén conmigo. La puerta espiritual más importante que tenemos que pasar y entrar por ella es la puerta que Dios abre. Dice: yo conozco que tú has guardado la palabra, que tú no has negado el nombre del Señor, que has sido una persona comprometida con Dios. Porque a veces pensamos que esto no tiene ninguna importancia. Vemos a mucha gente en la iglesia portarse mal. Vemos a mucha gente en la iglesia que le da igual su consagración o su santidad a Dios. Y nos cuestionamos y decimos: ¿y para qué tanto yo guardarme? ¿Para qué tanto yo servir al Señor? Entonces estoy en una fiesta familiar y veo que todos toman y yo quiero tomar, yo quiero bailar, pero me acuerdo que tengo un compromiso con Dios y digo: ¿para qué hago todo esto? Aquí nadie me ve,
Hay otros hermanos que lo hacen y hasta lo publican. ¿Qué de malo hay en esto? ¿Cuál es el problema en esto? Quiero que entendamos que cuando nosotros podemos permanecer delante de Dios, las puertas que Dios abre, dice que nadie las va a cerrar. Y por favor, nadie también incluye el que nosotros podamos el día de hoy fallarle a Dios. Eso no va a cerrar la puerta que Dios abrió. Cuando estuvo cerrada la puerta del padre al hijo pródigo? Nunca estuvo cerrada. Aun cuando él decidió regresar, la encontró abierta. Y es importante que nosotros podamos tener en nuestro corazón esto. No necesitas tocar, no necesitas buscar la forma de que esta puerta se abra. Esta puerta está abierta y dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, diga conmigo, nadie puede cerrar. Dice ahí la siguiente parte del verso que el Señor reconoce que mis fuerzas son pocas, que no tengo muchas fuerzas. Esto significa que esta puerta no se abrió por mis fuerzas, por mi esfuerzo, por mis obras, por lo que yo pueda hacer. Está siempre abierta y Dios la tiene abierta para ti y para mí. No necesitamos nosotros, ¿verdad?, abrirla. Dice la parte final del verso: yo conozco tus obras y que has guardado mi palabra. Dos cosas muy importantes que cuesta poder permanecer en ellas, pero que tienen una gran recompensa. Por eso te quiero invitar en esta mañana a eso, que aunque no sea fácil, guardar la palabra del Señor, guardar la palabra del Señor, porque muchas palabras quieren tomar ese lugar. Muchas palabras quieren tomar ese lugar, y que tú dejes de amar a Dios y dejes de seguir a Dios. Palabras de señalamiento, de juicio, de condenación, palabras de acusación, palabras de maldición, palabras de hechicería, de brujería. Hay muchísimas palabras que el diablo quiere que tú guardes, que tú te creas y te convenzas que no vas a poder. Hay una palabra de maldición y el diablo quiere que tú la vivas creyendo, donde tú pienses y digas: no, yo nunca voy a ser sano y nunca voy a poder. Cada vez que yo voy a tocar una puerta de un trabajo, se me cierran las puertas. Yo creo que estoy bajo maldición. No guardes esas palabras. No guardes palabras que te dijeron en tu niñez o en tu adolescencia y que te han marcado. Guarda la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? Cuando tú lees su palabra, cuando lees este bendito y santo libro, usted empieza aquí, mire, a ver qué es lo que Dios dice de nosotros, qué es lo que Dios piensa de ti, quién eres tú para Dios. Empiezas a conocer y a darte cuenta de la identidad que Dios tiene para ti. Estas palabras tenemos que guardarlas en nuestra vida, porque estas son las que nos van a abrir puertas espirituales. ¿Sabe qué? Hay una puerta delante de mí y esa puerta yo no la puedo abrir en mi fuerza. Tengo pocas fuerzas. Yo no tengo fuerzas para abrir esto. Yo no tengo fuerzas para que esto suceda. Yo no tengo fuerzas para que esto realice. A lo mejor, como lo dijo Gedeón, vengo de la familia más pequeña y más pobre de Israel. En mi familia nunca ha pasado algo tan grande, nunca ha pasado algo tan bueno, nunca ha pasado esto. No tenemos ni la fuerza, ni la economía, no tenemos ni las capacidades, no tenemos nada. Pero tú que has guardado tu palabra, tú dices: Señor, pues no sé, pero yo voy en tu nombre. Y ahí va uno, y cuando uno llega, empieza uno a buscar una puerta cerrada y se da cuenta que está abierta. Se da cuenta que la puerta está abierta. La abrieron mis capacidades, la abrieron mis fuerzas, la abrió mi conocimiento, la abrió mi apellido, la familia de donde vengo. No, es Dios quien la ha abierto. Mire, si no me hubiera atrevido a todas las cosas que me he atrevido a hacer en el nombre del Señor, no tendríamos nada de lo que tenemos, ni mucho menos estaríamos en este lugar. Cuando uno va a preguntar y a buscar un lugar para rentar así grande en esta ciudad, los lugares más baratos grandes están de 17,000 pesos para arriba. Hay lugares, bodegas que usted pregunta 21,000 pesos, 28,000 pesos, 31,000 pesos. Hay un lugar de los últimos que preguntamos y lo rentan en 120,000 pesos al mes. Entonces, ¿sabe qué? Si yo me pongo a ver mis fuerzas, ¿para qué me voy a ir a parar ahí?
¿Para qué voy a ir a pensar por eso? Yo platicaba con un pastor que tiene 20 años en la ciudad y él me decía: ¿para qué quieres un lugar para 1000 personas? Deja de meterte en esos problemas. Te quiero aconsejar, me dijo, porque yo soy un pastor de edad y tú eres un pastor muy joven y no sabes muchas cosas. Me dijo: mira, tengo 20 años de ser pastor y tengo 20 miembros en la iglesia y estamos contentos en nuestro lugar, me dijo, y cabemos 20 y ahí estamos felices. Entonces, ¿sabe qué? Eso es a lo que me refiero, que cuando tú guardas la palabra del Señor, yo no tengo guardada en mí una palabra de maldición, no tengo guardada en mí una palabra de miedo, de temor que me haga que mis pies se queden pegados al piso, sino que ahí voy en el nombre del Señor. Si me veo a mí, si me veo a Jonathan, soy muy penoso, soy muy, verdad, en muchas cosas muy vergonzoso y no iría en mis fuerzas. Tampoco tengo nada que ir a ofrecer, no tengo fuerza económica, no tengo fuerza de muchas cosas. Siempre cuando voy a preguntar, los que me han acompañado saben de eso, que cuando voy a preguntar un lugar siempre me hacen la misma pregunta. La mayoría de la gente me dice: ¿de qué familia eres? Hay gente que dice: yo conozco todas las familias de Pinotepa, ¿de qué familia eres? Y siempre digo: de los Castro Calidad. ¿Verdad? Una vez estaba esperando a mi esposa ahí en el centro de salud y se sentó un señor de allá de Tlacamam y me empezó a hablar de toda su familia y que su familia y que esto, y me dijo: ¿tú de dónde eres? ¿De qué familia eres? Y le dije: de los Castro. Me dijo: ¿dónde vives? Le dije: en la planta. En la planta. Me dijo: yo conozco a toda la gente. Dice: yo no recuerdo a ninguna familia de los Castro. Dice: a ver, me dijo, mencióname a uno. Y le dije: Mateo Castro. Mateo Castro. Empezó a decir: Mateo Castro, Mateo Castro. Y le dije: mire, hay otro, le digo, que se lo conocen en todos lados, se llama Lucas Castro. Le digo: Lucas Castro. Dice: Lucas Castro. Ay, dice, de verdad me da vergüenza contigo, dice, porque no conozco a tu familia. Dice: de verdad qué pena, dice, no conozco a ninguno de los que me has mencionado. Y le dije al final, verdad, mire, me dijo: ¿tú cómo te llamas? Le dije: Jonathan Castro. Dice: conozco a un Jonathan, pero no es Castro, me dijo. Si fuera en mis fuerzas, no hubiera ido a ningún lado. Cuando nosotros llegamos aquí, llegamos a una casa que nos prestaron por 3 años y no pagábamos renta. ¿Sabe usted lo que es tener la paz y la tranquilidad de no pagar renta por 3 años y después tener que salir de ahí, ir a buscar un lugar grande? Y cuando salía me enfrentaba a puros lugares que tenían y pedían unas cantidades que no juntábamos al mes esas cantidades. Entonces yo quiero que usted entienda, por favor, esto, de que la palabra del Señor en el verso dice que vayas, pero no en tus fuerzas. Deja de guardar palabras de miedo y de temor. Ve en el nombre de Jesús. A lo mejor piensas en la puerta y dices: es que la puerta que yo pienso, lo que yo me imagino, es muy grande. No es una puerta pequeñita, no es una puerta chaparrita, no es una ventana, no es una puerta de una casita para mascotas. Es algo muy grande lo que quiero. Es algo muy grande. Y yo he guardado la palabra del Señor, que Él dice: al que cree, todo le es posible. Señor, ahí voy en tu nombre. Y uno va pensando que cuando va a llegar a ese lugar, la puerta va a estar cerrada. Pero cuando guardas la palabra del Señor, llegas y dices: buenas tardes. Y a veces sin muchas preguntas te dicen: lo estábamos esperando, adelante. Te dan una respuesta positiva, te dan un sí. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que nosotros tenemos que aprender a ser fieles a Dios. Esta palabra de Apocalipsis 3:8 se le está dando a una iglesia que ha sido fiel. De las 7 iglesias a las cuales el ángel le lleva este mensaje, esta es una iglesia que su característica principal es que ha sido fiel. Y la fidelidad abre puertas espirituales delante de ti. No puertas físicas, sino espirituales. Escúcheme bien: si una puerta física está cerrada, es porque no hay una puerta espiritual ahí que te convenga a ti. Y no la forces, porque si la forzas y pasas por ahí, del otro lado no hay algo espiritual bueno, sino que hay ataduras a nuestra vida y maldiciones a nuestra vida.
Si una puerta la fuiste a tocar la puerta de un trabajo, de una relación, y no se dieron las cosas, no la forces, porque no es ahí. Y Dios no quiere que estés ahí. Pero cuando tú vas en el nombre del Señor, no tocas la puerta, no la empujas, no la necesitas forzar. Las cosas se dan, las cosas fluyen de manera fácil. Cuando el Espíritu de Dios está contigo, aunque no tengas el apoyo de nadie, aunque la gente te aconseje, entre comillas, y te diga, no lo hagas. Cuando el Espíritu de Dios está contigo, usted debe de aprender a creerle al Señor y poder en el nombre de Jesús tomar decisiones. Tomar decisiones. Has guardado la palabra del Señor, has cerrado puertas espirituales en tu vida, has confiado tu familia al Señor. No tengas temor entonces de ir en el nombre del Señor. Gracias por sus amenes. No tengas temor de ir en el nombre del Señor. El mundo espiritual nos ofrece una puerta, dijo Jesús, ancha y una puerta angosta. ¿Sabe qué es lo tremendo? De verdad no pude conseguir esa imagen, pero hace tiempo vi una imagen de una puerta ancha que del otro lado tenía una jaulita así. Y todo el que entraba por esa puerta ancha empezaba a quedar apretado en esa jaulita. Y la puerta angosta del otro lado tenía un enorme paraíso con un campo con frutas y con cosas abiertas. Y ellos trataban de visualizar o de dar una imagen visual de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, por la puerta ancha entran muchos y terminan de perdición, en caminos de perdición. Dijo, pero por la puerta angosta, dice, entran muchos. Y lo que hay detrás de la puerta angosta, te costó pasar por ahí. Hubo cosas que tuviste que despojarte de ellas, porque con esas cosas no ibas a poder entrar. Cargas, mochilas, pecados, traumas, pecados, un montón de cosas que tuviste que soltar en el nombre de Jesús. Pero valió la pena. Ahora, cuando tu idea es pasar la puerta ancha, no necesitas soltar nada. Ahí puedes entrar con todas tus ataduras, ahí puedes entrar con todas tus maldiciones, ahí puedes entrar con todo lo malo que tengas y no necesitas despojarte de nada. Pero es eso mismo lo que nos esclaviza del otro lado. Aceptemos pasar por la puerta angosta que Jesús nos ofrece, porque del otro lado hay paz, hay justicia y hay verdad. Eso es lo que nos espera. Y hoy yo creo con todo mi corazón que es tiempo de poder cerrar puertas espirituales en nuestra vida.